Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro programa de la Grada FM. Como bien sabéis, en doble formato: formato móvil, formato panorámico, formato para pantalla de televisión, tablet, como lo queréis llamar. Pero tenemos que daros las gracias, como todas las semanas, por el seguimiento abrumador que estáis teniendo con el programa. También lo hemos notado en el número de suscriptores. Nos quedan poquitos ya para los 500 y lo venimos anunciando. Cuanta más gente seamos, más posibilidades tenemos de poder hacer nuevas cosas, y estamos abiertos a lo que nos formuléis o lo que nos queráis indicar. Vamos sin más dilación con lo que ha ocurrido y va a ocurrir esta semana en nuestro fútbol. Comenzamos con Liga Nacional y División de Honor Juvenil con Fernando Mena. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, Francho. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en la Liga Nacional Juvenil? Bueno, pues una jornada otra vez muy entretenida y atractiva, Francho. Por la parte de arriba, el Atlético Monzón volvía a ganar, esta vez el CEO Casablanca 1-2, sin un poquito de polémica, como comentaba el equipo Verderol del Estadio, ese penalti que al final conseguía el Monzón, que era el 1-2, pero que al final daba los 3 puntos al equipo montisonense y bueno, sigue líder, ya con 25 puntos, abre hueco porque el Real Zaragoza perdía entre el Amistad 1-0, el Amistad que vuelve a colocarse en cuarta posición. Por la parte de arriba, el Oliver también volvía a remontar este pasado domingo, ganaba el Ebro 2-3, con lo cual sigue tercero. Y hay que destacar la aparición del Fraga, un recién ascendido que creo que suma la quinta victoria consecutiva. Esta vez ganaba otro recién ascendido, el Calatayud, en su campo 4-1, con lo cual se mete quinto ya con aspiraciones de seguir ascendiendo posiciones. Y bueno, por la parte baja, la Unión empataba al Juventud, otro Juventud que sigue sin ganar. Y ese punto a la Unión, bueno, era buen punto, pero al final lo ha metido en descenso porque el Balsas conseguía una gran victoria ante el Racing a domicilio. Y bueno, al final el descenso se está quedando con San Gregorio, Olivar, eh, Calatayud, que es el colista ahora mismo. Pero bueno, Francho, como ves, de la octava posición, que hay 13 puntos, que lleva creo que es el Ebro o el Racing, al quinto hay 5 puntos y a la parte del descenso otros 5. O sea que está muy igualada, ¿eh? ¿Podemos hablar de un líder sólido con el Monzón? Bueno, yo creo que ahora sí, porque este pasado sábado era un partido muy complicado para los contisolenses y al final nos sacaron adelante. Es verdad que fue un partido pues, muy disputado, también con un poquito de polémica, como he comentado, por parte del equipo del Stadium, que bueno, pues protestaba en ese penalti, pero al final el Monzón sigue sacando los puntos, sigue ganando en campos muy complicados y bueno, como te decía Francho, tanto el Monzón en tercera división va líder, en Liga Nacional va líder, el Monzón, con lo cual le están haciendo muy bien las cosas en Monzón, Francho. Lo comentábamos que ya son varias temporadas trabajando muy bien el fútbol base. Yo, de hecho, he tenido la fortuna de poder narrarles en la Aragon Cup y ya traían equipos muy trabajados, con chavales, con perlas de esa zona de Aragón, del Cincamello, que bueno, que les está dando un grandísimo y un alto rendimiento. Y de hecho, pues incluso tenemos ya jugadores que han abandonado, ¿no?, la disciplina del Monzón para irse a otros retos Sí. de superior nivel. Hablamos de División de Honor Juvenil, donde hemos tenido de todo, ¿no, Fernando? Así es, Francho. Hemos tenido, bueno, una jornada un poquito, bueno, irregular, pero también a la vez positiva, porque al final hubo una victoria que fue la del Real Zaragoza, 2 empates, Racing y Montecarlo, y una derrota que un poquito inesperada de la Sociedad Deportiva Huesca, que perdía, bueno, es verdad que es un campo complicado, el Sant Cugat, que el Sant Cugat conseguía la primera victoria de la temporada. Si quieres un poquito, Francho, analizamos lo que ha sido la jornada. Bueno, rápidamente destacar el partidazo que hubo entre el Barcelona y la Dan. Al final 4-4, un partido que a los 30 minutos ya iban 3-0 ganando el Barça. Y bueno, finalmente quedaron 4-4, pero bueno, el Barça otro pinchazo, otro punto que se deja, 2 puntos, y el Español que aprovecha estos errores del Barça para colocarse ya segundo, pues, muy cerca, 23 puntos, y 20 puntos para el Mallorca
Y el Zaragoza que se mete ahí con 20 puntos con la victoria que comentábamos ante el Sabadell, un buen partido de los zaragocistas, que bueno, ante un Sabadell que venía también muy bien, un Sabadell que quiso tener el balón, que jugó pero tampoco inquietó mucho la portería zaragocista y finalmente los goles de Monzón y creo que fue Cilla, un gran gol, Sí, pues bueno, Nacho Cilla, Nacho un Cilla. golazo. Entonces Un son golazo. 4 partidos consecutivos ganando ya el Real Zaragoza y a la semana que viene va a Cornellá, con lo cual tiene un calendario ahora un poquito asequible para sacar esos puntos para asegurar esa Copa del Rey, Francho. Sí que sorprende un poco ese bajón, ¿no?, de la Sociedad Deportiva Huesca, que de hecho a mí no se me caen los anillos, por decirlo, ya lo sabéis. Para mí era el Sí. que mejor fútbol estaba haciendo de los 4 aragoneses. Así es, Francho, pero bueno, son 3 derrotas consecutivas. Es verdad que tanto contra Barcelona, contra Español, se podían un poco prever. Sí que la de esta jornada pues era un poco inesperada contra el Sant Cugat. Pero bueno, sigue estando el Huesca en una novena posición con 12 puntos. Esta jornada recibe al San Francisco, con lo cual los orcenses saben que tienen que volver a la senda de la victoria para estar ahí sin problemas en la mitad tabla, sin pasar apuros, Francho. Un San Francisco que viene de caer derrotado frente a su primo, ya me saldrá, el Real Club Deportivo Mallorca. Una derrota bastante contundente. Y en cuanto a los nuestros, a los aragoneses, comentabas el Racing que salió Sí, vivo con ese empate, después de un encuentro, pues bueno, duro para los racinguistas. Y el encuentro entre la Unión Deportiva Montecarlo y Cornellá, y el Cornellá, que yo lo decía en broma ahí en el estudio, pero ha habido. La heroína es más blanda, que un partido del Montecarlo y el Cornellá. Madre de bueno, amor hermoso. a ver, Francho, por comentar un poquito primero el Racing, el Racing, por tocar un poco por encima del partido, antes de entrar al Monte Carlo, el Racing es verdad bueno, se puede ver un empate bueno porque en la primera parte se vio muy acosado por el Constancia, claro que todavía no ha ganado el Constancia, todavía no ha conseguido la victoria en los primeros minutos, pues es verdad que el Racing tuvo que defender bien y bueno, pues la verdad que con el 0-1 que se adelantó con un gol de Divasón, pues daban el partido prácticamente ya que iban a conseguir los 3 puntos y bueno, al final empató el Constancia y bueno, al final también Mayoral, otra vez Mayoral, que yo creo que está siendo de los más destacados, el portero del Racing, volvió a sacar ese empate, buen punto para el Racing, que al final pues, lo mantiene en esa octava posición, Francho, 14 puntos, que es que Que se dice pronto. Que tiene se dice pronto. mérito. Esta semana recibe al Mallorca, ese partido también es atractivo, un Mallorca que tiene que asegurar también esa cuarta plaza, tercera plaza, meterse ahí. Y bueno, como comentamos ya, si quieres comentamos el Monte Carlo, pues bueno, el Monte Carlo fue un partido, Francho, pues a ver, Duro, 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 duro. sin ocasiones de gol, muy pocas ocasiones de gol. La verdad es que fue un partido más con circunstancias porque, como viste, Francho, el Montecarlo en el último entreno, pierde jugadores importantes y Alejandro Marzo tiene que hacer una alineación un poco, pues para salir del paso y un poco competir bien al Cornellá, que el Cornellá no olvidemos que salió muy bien al partido y entró muy bien al partido, pero bueno, al final la buena defensa del Montecarlo pues mantuvo a cero la portería y bueno, ese punto, Francho, que al final yo creo que es positivo porque viendo los resultados de la jornada sigue fuera del descenso, pero es verdad que la semana que viene en Constancia el Montecarlo no puede fallar porque si no se va a poner en un problema. He hablado de un partido bueno, pues no de circunstancias, pero sí de necesidades por ambos conjuntos. Y claro, analizando un poco la plantilla, que también aproveché, pues que tú eres muy conocedor de la división del juvenil, porque hay que decirlo, hay muy pocos datos. Tú intentas buscar Pocos. datos ya no solo en las redes sociales de los clubes, sino en la propia federación, o entre que los números, como bien sabéis, bailan. Hay equipos que los tienen más o menos fijos, pero otros que bailan constantemente y que bueno, y que cada jornada pues tenemos diferentes controversias, ¿no? En este caso, pues sí que es verdad que era un equipo pues un poco curioso, ¿no? No seguía la senda de lo que había sido el Montecarlo en las últimas jornadas. Pues la no incorporación o el que ni siquiera estuviera convocado Sydney, que la verdad es que sorprendía.
y el papelón que le tocó al pobre Sené, de estar de punta de referencia, que se pegó con todo el mundo, que con todo el mundo, sí. no rehusó el choque, y entre Sené en Valle y el Cancerbero, pues bueno, una defensa muy férrea, muy dura, la del conjunto del Montecarlo, del conjunto de Torrero, que lleva a un buen punto. Yo le decía al finalizar el partido, ojo, que el punto es bueno, que es que estamos, bueno. esto hay que verlo, hay que ver, esto es una maratón. No sé si opinan ahora mismo nuestro protagonista, que es uno de los bastiones en defensa del conjunto de Torrero. Buenas, Francho, buenas, Fernando, ¿qué tal? Ramón Hola, Ramón. muy buenas noches. Comentábamos pues que fue un partido duro, ya no solamente, ya no os digo de narrar, pero sí duro de ver, mucho fútbol directo, cierzo. A ti te vi calentarte de lo lindo con Kisak, con el ucraniano, con el 9 del Cornellá, y digo, le tengo que preguntar, ¿tan duro es? Sí, la verdad que es un delantero grande, que bueno, físicamente pues te presiona y pues no puedes hacer nada más, o sea, o se lleva el balón o pasa el balón o él, o sea, hay que ir fuerte porque si no te va a ganar el duelo. Y físicamente pues eso. Sí. Ramón, estamos hablando con Francho que eso, que el partido, pues hubo muy pocas ocasiones de gol, muy pocas, no sé, nada, un poquito que destacar, pero sí que yo que sigo destacando vuestra actuación en defensa, que en 3 partidos, Ramón, pues lleváis un gol, pocos goles encajados, y yo creo que estáis manteniendo vivo al Montecarlo fuera del descenso, gracias hacia buen trabajo que estáis haciendo en defensa, Ramón. Sí, la verdad que yo creo que la defensa es lo que nos característica, que bueno, durante años pues yo lo que llevo 10 años en Monte Carlo y durante todos estos años la verdad que la defensa pues siempre ha sido yo creo que de lo mejor, de lo nuestro. Y pues eso, la verdad que muy contento con la defensa de... Un Montecarlo muy aragonés, con muchísimo canterano. Lo comentaba yo en la narración. Todos con el ADN Montecarlo. Cuéntanos, ¿cuál es ese ADN? Bueno, la verdad que nuestro mister Alejandro pues ha querido seguir la mayoría del grupo del año pasado de Liga Nacional. Yo llevo 10 años, como he dicho antes, con el Montecarlo y con mis compañeros, bueno, con Antonio llevo los 10 años, con Garcés llevo 9 y la verdad pues que eso se nota mucho cuando haces un equipo nuevo y la verdad que hemos hecho buen grupo y se nota, se nota. Yo, Ramón, a ver, lo comento en varios sitios por aquí que, bueno, es verdad que yo apuesto por el Montecarlo para que al final se salvará seguro. Lo que pasa es que yo creo que, Ramón, si no estás de acuerdo, que creo que le está faltando un poquito al Montecarlo esa continuidad de jugadores que tienen que dar un punto más. Porque, por ejemplo, Sindel y Garcés, que lo estamos viendo que aparece en un partido, pues gana no sé, Sindel el día del Nasty, mete el gol, luego al siguiente partido, pues no sé, el domingo no está. O sea, son jugadores que yo creo que al final el Montecarlo necesita para que tengan una continuidad y para dar ese plus que necesita el equipo para conseguir los puntos que hacen falta para salir un poquito de la zona peligrosa. Sí, la verdad que sí. O sea, desde la pretemporada sabemos que somos una plantilla corta y las lesiones, la verdad que no han estado a nuestro favor. Y pues bueno, como tú decías, Sydney el día de Nastic, pues soluciona el partido haciendo el penalti y metiendo el gol. Y pues esta semana pues tenemos la mala suerte que pues, se pone malo y no puede entrar en convocatoria. Yo creo también que el partido de Cornellá, aparte de intensidad, pues la defensa del Cornellá lo hizo bastante bien y hizo que Omar pues hiciera poco y nos faltó pues alguien que encarara como Sydney. O sea, Sí. arriba no teníamos la referencia como siempre con Omar, pues no la teníamos y tampoco teníamos una persona que encarara como lo hace Sydney. Pero también Mené, o sea, Sené, yo lo vi
hechuras de delantero, y mira que el pobre le cayó ese papelón, porque todo hay que decirlo. Sí. Pero sí que la recibía de espaldas, intentaba echarnos a los costados, porque vi que también las bandas vuestras, pues son dos bandas que participan mucho. El caso de Titi Balán, por ejemplo, del jugador cedido por el Utebo, que lo veíamos incluso hasta haciendo cambios de juego de lado a lado del campo. O sea, los fundamentos futbolísticos los tenéis. Quizás el campo, a mí, yo lo decía en la retransmisión, me recuerda mucho al Carmen, al campo del Ebro, ¿no? Esos campos Sí. que tampoco te permiten hacer mucho fútbol, pues porque el balón bota, pega un bote y te llega a la cabeza. Parece que estés jugando con un balón de playa en vez de con un balón de fútbol, ¿no? Al final es vuestro campo, y ahí es donde, como hace el Ebro, ¿no? En Segunda Federación, tenéis que tenerlo como un punto de victoria, ¿no? Como un acicate a la hora de conseguir los puntos, que entiendo que la salvación pasa por casa. Exacto, como tú has dicho, la verdad que cuando jugamos en casa nos sentimos, yo creo que más cómodos. Se nota también en los partidos, aún no hemos perdido ningún partido en casa. Y la verdad, como tú dices, la verdad que tendríamos que ir ganando esos sí partidos, como por ejemplo el de este fin de pasado contra el Cornellá en casa. Es un partido que sabíamos que teníamos que ir a por la victoria, pero bueno, no se nos puede dar y damos por bueno el empate. La verdad que tendremos que hacer bueno este empate ganando al Constancia en Inca. A ver, Ramón, es verdad que es pronto para hablar de finales, por supuesto, llevamos 10 jornadas, pero el del próximo sábado sí que es un partido De donde 6 puntos. tenéis que sumar, porque yo creo que esta categoría, como siempre digo, hay que sumar. O sea, porque si cae 2 partidos, al final está pasando al Huesca, son 3 partidos seguidos que no consigue sumar y pues ha bajado 4 puestos o 3 puestos. Y yo creo que vosotros pues es un club de Constancia recién ascendido, todavía no ha ganado esa ansiedad que tienen por conseguir esa victoria, que bueno, a vosotros, pues bueno, si seguís con esa línea defensiva y aprovechando alguna ocasión que podéis tener, pues podéis hacer bueno, como dice Francho, una jugada de 6 puntos. Sí, la verdad que yo cuando acabe el partido se lo dije a mis compañeros, damos por bueno el empate, pero hay que ganar sí o sí en Inca. Sabemos que, por ejemplo, el Manresa, el San Francisco que va al campo del Huesca, pues que lo van a tener difícil el puntuar, y pues nosotros tenemos que salir pues a por todas. O sea, puede ser un partido que nos dé alas, como fue el del Nastic ganándolo. Por amor, Asensio, ojalá podamos la semana que viene decir que ha ganado la Unión Deportiva Montecarlo, y con gol de Asensio de cabeza. Ya sabes que aquí el que Ojalá, pasa lo ojalá. dejamos bendecido, ¿eh? Ojalá, Francho, ojalá. Un abrazo. Adiós, Ramón. Igualmente. Gracias. Adiós. Bueno, Fernando, que nos vamos Muy rápidamente bien. con el fútbol femenino, que también nos da alegrías. Luis Aranda, buenas noches. ¿Qué tal, Francho? Buenas noches a Míralo, todos. qué mágico está ahí en su sofá. Me cachi la mar. A ver, cuéntame, que seguimos teniendo líder al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Pues sí, pues fue la sorpresa agradable de la segunda red, Francho. Al final, lo que dijimos y lo que llevamos diciendo semanas, se ha colocado ahí y parece que no va a ser fácil bajarlo del pedestal. Entonces, pues bueno, se enfrentaba ante un verdadero avión, porque el Badalona Womans, el antiguo Levante Las Planas, es un equipo bueno, que tiene una infraestructura con un equipo en primera femenina y que ficha futbolistas de todas las partes del mundo. Y le ganamos 1-0. Así que, bueno, como decíamos hace unas semanas, licencia para soñar. Creo que el objetivo de la salvación, que era el que inicialmente llevaban en mente, está, en mi opinión, más que superado. Así que a disfrutar todas estas jornadas sin miedo bueno, a la caída o al posible error, ¿no? Porque ahora están, pues bueno, en disputa de otras cosas mucho más interesantes. A ver, por nuestra parte nos alegramos de que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino esta semana haya sido más mediático. Nos da pena porque
por lo que a nosotros nos pertoca, porque siempre lo saben, que tienen aquí esa ventana del fútbol femenino aragonés abierta, pero tiene que ir líder y se tiene que estar jugando el liderato con el segundo clasificado para que el resto de medios parece como que les hagan caso, ¿no? Y eso, pues a mí personalmente me entristece. Sí que escuché la entrevista que le hicieron a su mister, a Roldán, y la verdad es que lo veo con los pies en el suelo, ¿eh? Sabiendo el grupo humano que tiene, decía, tenemos el equipo más aragonés del fútbol femenino, sabemos a lo que jugamos, sabemos a lo que vamos y como tú dices, tenemos derecho a soñar. Yo creo que después de esta victoria, como siempre, con una Andrea Estaún excelsa, yo ya he agotado los calificativos para lo de Andrea y sigo diciendo que no entiendo cómo Andrea Estaún no ha estado en segunda federación mucho antes. Doctores tiene la iglesia y alguno me lo explicará, pero lo que tú dices, partidazo de las hijas del Cierzo y en Huesca un empate, un puntico que yo no sé, Luis, si sabe a mucho o no. No, estoy convencido que no era el resultado que buscaban. Atlético Baleares, cuando sale de sus instalaciones, evidentemente pierde mucha fuerza, pero bueno, creo que es un equipo que está ahí en la media tabla, que tiene muy buenas futbolistas y que al final, pues bueno, pues que es una competición muy igualada. No me parece mal punto del todo. Lo único que a tener en cuenta, bueno, pues que hay rivales por abajo que quieren salir, que están empujando y que yo no me despistaría mucho. ¿Contra quién tendrán que hacer bueno el punto? Sí, pues la semana que viene la Sociedad Deportiva Huesca se enfrenta al Rayo Vallecano, que evidentemente es un Vamos, duelo es un rival directo, ¿eh? vital, porque tú sumas tres y evidentemente dejas descolgado a un rival, ya dejas como una línea ahí marcada. Entonces, pues bueno, es una piedra de toque antes del parón navideño, antes de la posible refuerzo invernal, que creo que la Sociedad Deportiva Huesca debe ejecutar algún movimiento para extender las opciones de Verónica Rodríguez. Y bueno, pues lo dicho, día seguro que marcado en el calendario este partido contra Rayo Vallecano. Y el líder, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, ¿contra quién se la Sí, juega? ¿Contra quién el, se tendrá que seguir manteniendo el liderato? pues contra el Elche, pues un equipo que el otro día venció al Levante B, que es un equipo que tiene también muy buenas futbolistas y que es capaz de casi ganarle a cualquiera. Así que bueno, tienen un desplazamiento también complicado. Así que veremos a ver de qué son capaces. Desde luego estoy convencido de que van a competir sin el miedo ese de pensar en el descenso, de pensar la obligación de, ¿no? Entonces ahora, liberadas de esa presión, creo que aún pueden ser más peligrosas todavía. Perfecto, vamos con la tercera división, la tercera federación femenina, que es nuestro grupo, el grupo aragonés. Sí, pues bueno, hubo pocas noticias o pocas sorpresas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estadio Casablanca 4-0 Cosmos, Next Level Teruel 7-0 Unión, Egea 2-3 Valdefierro, Real Zaragoza 5-0 Zaragoza Femenino, Ebro 4-1 Peñaferranca y Delicias 1-0 Gancho. Resultados, bueno, el vuestro contra la Sociedad Deportiva de Gea y el Luchán suele ser muy fiable. La Sociedad Deportiva de Eh, Gea en su casa. Sí, sí, sí. Además hicieron un planteamiento muy bueno. Es cierto que nosotros considero que fuimos tremendamente superiores en la primera parte. Creo que un resultado justo hubiera sido un 0-3 o un 0-4. Pero cuando fallas y no las metes y al final, pues bueno, se va prolongando el partido, pues se va todo complicando y se va todo igualando, ¿no? Al final tuvimos que ganar, pues bueno, como yo digo, con sangre, con sudor y con lágrimas. Y aunque fuimos mucho mejores, como digo, los primeros 45 minutos, nos tocó remar para sacar el resultado. ¿Cómo va esa clasificación? Sí, bueno, pues el Real Zaragoza mantiene el liderato, segundo está el Club Deportivo Ebro y tercer clasificado empatado a puntos con el Valdefierro, empatado a puntos con el Delicias. ¿Os la vais a jugar entre esos tres?
Sí, bueno, yo no descartaría tampoco a Delicias, que como digo, tiene la misma puntuación que el Club Deportivo Valdefierro, pero sí, sí. Es una competición muy igualada, muy complicada, porque al final cualquier error te quita ya de los puestos altos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final nosotros ahora mismo estamos jugando con fuego, por decirlo de alguna manera, porque cualquier punto que nos dejemos por ahí ya nos aleja, ya nos aleja. Son muy pocas jornadas y no da tiempo a que los rivales se equivoquen tantas veces. Así que, bueno, ahí estamos. Vamos con la preferente. Sí, bueno, la preferente, lo que comentábamos, API sigue a lo suyo, 30 puntos, de nuevo victoria. Ranillas con 24 puntos, tuvo una victoria también muy abultada, se mete segundo clasificado, que adelanta al Club Deportivo Valdefierro, que iba segundo, iba en esa posición, tras el empate de Valdefierro a San Gregorio con empate a 3 goles. Valdefierro con 22 puntos y San Gregorio también con 22 puntos. Ahí están los 4 equipos, pues peleándose por un puesto de posible ascenso en una competición que está muy interesante. Todo pinta que será el API, ¿no, Luis? El API tiene muy buen color, muy buena predisposición. Espero que no se duerman. Tienen una ventaja interesante, 6 puntitos. Entonces, bueno, yo creo que tienen Pues Luis el guión Aranda, muy la bien marcado. semana. Lo que te decía, que la semana que viene más y mejor y con protagonista. Un abrazo. Así es. Un saludo, Francho. Adiós. Vamos con la preferente, en este caso la masculina. Rafa Gracia, Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿cómo vas a Chaminera? ¿La tienes enchegada ya o no? Sí, No sí, veo sí, yo, no veo le tenía mucha que dar, lumbre, ¿eh? le tenía que dar estos días, que ha hecho frío, Francho. Ya es que tenemos oyentes que se preguntan por la casa, la tengo en mente, ¿eh? Si alguien Vale, está vale, vale. interesado, que se pongan en contacto contigo Venga, pues yo te lo muevo, yo te lo muevo. Cuéntanos, a ver qué ha pasado en la preferente. Vamos con el grupo 1. Fenomenal. Pues en el grupo 1 hemos tenido un San Lorenzo 0, Ontinyena 1, Sabiñánigo 1, San Agustín, o sea, Sabiñánigo 0, San Agustín 1. San Agustín que sigue semana tras semana superándose, que lo comentábamos la semana pasada y fíjate que es impresionante lo que están haciendo. Santana Estés a 0, Magallón 0. El partido que habíamos dicho, partido de la jornada, es Segurrea 1, Inter 1. Praiano 0, Peñaferranca 0, Alto Ricón 1, Peñas 4, Fraga 0, Mayen 0. El Fraga, pues que ahora lleva 2 semanas seguidas que parece que se está atascando y el que está aprovechando pues estos tropiezos es el Borja, que se imponía al Sadavense, y el Atlético Ranillas 2, Gallur 4. Así que bueno, teníamos ahí pues sobre todo fundamentalmente el Gurrea Internacional de Huesca con ese 1-1 y el resto de los partidos, pues a excepción del Fraga que se le presuponía que debería de ganar, pues bueno, Ontinyena vuelve a ganar, San Agustín, y ahí van un poco colocándose ya en las posiciones. Pues fíjate, el Fraga y el Inter que se apretan, el Borja viene por detrás y el Ontinyena y Gurrea están un poco por detrás con el Praiano. Y el San Agustín, pues que digamos que está el primero, ¿no? de ese segundo bloque. Y por la parte de abajo, pues San Lorenzo y Sadavense una semana más, pues siguen cosechando derrotas. Son 2 equipos que llevan 5 semanas sin ganar. Y bueno, que yo creo que les va a costar mucho y el resto pues tendrán que pelear y mucho, porque entre el Alto Ricón y el Gallur pues solamente hay un partido de diferencia, así que les va a tocar pelear a todos fuerte. Fíjate cómo está todo de apretado en la zona baja, con, bueno, pues desde el Gallur hasta el Alto Rincón, que les separan 3 puntos. Incluso el Xavi, ¿no? Que va noveno, está Xavi. solamente a un partido del Ranillas, que es el cuarto por la cola, es el que descenderías. La verdad es que sí que está muy, muy apretada la clasificación y la verdad es que no se pueden dormir. Sí que es cierto que lo que venimos diciendo, ¿no? Que Sadavense y San Lorenzo, pues parece que están un poquito descolgados, y luego por la parte de arriba, pues el Inter, como está haciendo ahí un poco la escalera, ¿no? Entre el Fraga y el Borja, pues parece, siempre que tienes a uno por medio, parece que tienes al de arriba un poco más cerca, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya más o menos todos se van colocando en sus sitios y pues a partir de ahí a ver cómo evoluciona la liga. Vamos con el grupo segundo, que sigue igual de emocionante que el primero o incluso hasta más.
Sí, este grupo segundo, la verdad es que este año, como habían caído todos los recién ascendidos, pues estaba muy interesante. Teníamos a José 1 Atlético Teruel 2, un Atlético Teruel que está haciendo una temporada pues tremenda. El Valdefierro que empataba el campo en el Findén y que ahora le está costando estas semanas a Valdefierro. Herrera 1, Cariñena 0, el quinto 2 Calamocha B, o sea, quinto 5 Calamocha B2. Sí, lo he dicho bien. El quinto, pues que ahora lleva ya 2 semanas seguidas ganando, y el Calamocha, pues que sigue en esa particular caída libre, ¿no? Calatayud 1, Morata 1, un Calatayud que si bien está en la parte alta, no termina de encontrar esa regularidad que yo creo que necesitan para meterse arriba. De hecho, han ganado solamente 2 de los últimos 5 partidos. Fuentes 2, Montecarlo 1, pues el Fuentes que también poco a poco pues se va encaramando en la parte alta. El Brea, que ahora parece que le ha cogido el ritmo, lleva 5 semanas seguidas y veremos que... ¿Y de qué manera, ¿Y de qué manera? Sí, es verdad que está habiendo muchas goleadas en los grupos, ¿no? El Calamocha, el Valderrobres está goleada y veremos esta semana que hay un Alcañiz Brea por todo lo alto. Luego el derbi turolense, ¿no? Uno de los derbis turolenses que teníamos por todo lo alto, el Teruel B0, Cella 1, que al Cella pues le vale para seguir estando en la parte alta. Y luego pues la Muela 1, Alcañiz 3, un partido que creo que hubo algo ahí de algún problema, se tuvo que parar y que se reanudó, y el Alcañiz pues que volvió a ganar otra vez una semana más y que sigue líder y de momento destacado. Y evidentemente esta semana, si el Alcañiz consigue imponerse al Brea, pues abrirá una brecha importante, y si no, pues se pondrá muy bonito. Bueno, el Alcañiz que por lo que dice, se cuenta, tú ves allí escoltado de la Muela. Ya hace años que no veíamos una cosa así en nuestro fútbol. Bueno, no lo sé, no he querido leer ni profundizar, que podría haber encontrado información muy de primera mano. No sé lo que pasaría. Sí que es cierto que creo que se paró el partido y al final, independientemente de lo que pasará, yo creo que al final tenemos que estar a otras cosas, que al final esto es fútbol, y aunque sea la cosa más importante de las menos importantes, no deja de ser un deporte, un amateur, y al día siguiente todo el mundo tendría que ir a trabajar, y yo creo que este tipo de cosas hay que intentar dejarlas aparcadas, aunque también es cierto que cuando te calientas. Entonces, pues es lo que hay. Y lo que, como vemos la clasificación, pues era Cañido al líder con 26 destacado, Brea segundo con 22 y Fuentes y Cella con 20. Y luego pues ahí tenemos el Calatayud, el Atlético Teruel y el Valdefierro. Fíjate el Atlético Teruel qué temporada están haciendo, ¿no? Y por la parte de abajo, por lo que venimos comentando en las semanas anteriores, pues que está mucho más compacta. Sí que es cierto que yo creo que es un poquito engañoso, porque el Calamocha va en absoluta caída libre. Lleva perdido los 4 últimos partidos y con goleadas tremendas los 4 últimos partidos. Fíjate, ya un diferencial de menos 26, y como no consigan un poco enderezar la situación, pues pronto se van a colocar atrás y será complicado, ¿no? Y a mí me sorprende pues el San José, un equipo que venía haciendo temporadas muy, muy buenas, pues que está muy abajo, y el quinto que poco a poco le va cogiendo el aire a la competición. Lo que sí que observamos es que de los 3 descendidos de tercera, los 2 de este grupo ya están en la zona alta, ya están persiguiendo al Alcañiz, tanto Brea como Fuentes. Sí, bueno, al final siempre van con buenas inercias, ¿no? Y bueno, al final pues el Alcañiz lleva años pues peleando, y yo creo que cada año se va dando un paso al frente. Yo estuve allí en una situación muy delicada que la salvamos con solvencia. Luego al año siguiente pues fijamos los mimbres, ¿no? del equipo que tienen ahora, y yo creo que los 2 años con Portoles y este año pues la verdad es que le han dado una vuelta de tuerca. Los jugadores que eran jóvenes hace 4 o 5 años pues ya son contrastados de la categoría. Y luego pues bueno, a lo mejor también, yo que sé, ha habido años con Verdún en el quinto en regional preferente. A lo mejor pues ese tipo de plantillas ahora no están como tal, ¿no? Pero sí que es verdad que van como un tiro. Y el Brea, por lo que venimos hablando, al final yo creo que ha conseguido darle empastar
a los jóvenes con los veteranos. Yo creo que al principio tiró demasiado de juventud y ahora yo creo que lo ha conseguido Rubén pues enlazar ahí bien y es verdad que lo están haciendo bien. Y el Fuentes pues con un Nobel, ¿no?, dentro del banquillo, pues que poco a poco también está haciendo las cosas bien en un sitio que es muy complicado, casi como Alcañiz pues hay dinero y en Brea hay dinero, pues en Fuentes hay menos. También tienes la ventaja de que Fuentes lo tienes a 20 minutos y los otros están a 1 hora y cuarto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está muy bonita. Y el Cella, pues que es para mí la revelación, ¿no?, de estar a punto de descender a pelear con los más grandes. Pues si te parece, le vamos a preguntar a nuestro protagonista cuáles son las causas del milagro cellano en este grupo segundo de la preferente. Pues vamos para allá con él. Hugo Ross. Me pregunta Jandro. ¿Quién es? ¿Hugo Ross? Buenas, ¿qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Comentábamos en este análisis semanal de vuestro grupo, de la preferente, pues que la temporada pasada estuvisteis ahí a punto de caramelo de volver a primera y este año vais como un absoluto tiro, cuartos, dando mucho que hablar y queremos saber cuál es el motivo de este vuelco, de este milagro futbolístico que está sufriendo o que estáis disfrutando en Cella. Pues a ver, yo desde mi punto de vista, la temporada pasada sí que es verdad que se empezó bastante mal, pero yo al unirme en febrero ya el equipo jugó bien y terminó jugando la temporada muy bien. Y esta temporada pues se ha seguido jugando igual de bien y lo que mantiene al Cella siempre es la unión que hay en el vestuario, tanto entre jugadores como con entrenadores y con la afición. Sí que es verdad que hay un bloque de jugadores que llevan jugando todas estas temporadas en preferente y lo que se ha notado este año en el equipo ha sido la juventud que ha fichado por el equipo, que sí que le está dando ese plus. Hola Hugo, buenas noches. Lo primero, Buenas. veníamos siguiendo, yo además es que tengo relación con Javier Lanzuela, ¿no?, que entrené al hijo y también estaba por ahí por la directiva, y es verdad que el año pasado pues fichasteis en Navidad, creo que Javi también fichó, aunque este año no está jugando. Y bueno, como medio turolense que me considero y vecinos de la casa del pueblo que somos, ¿cuál crees que está siendo ya más allá de Cella? Porque al final está el Teruel B haciendo un papel muy bueno, está el Atlético Teruel haciendo un papel muy bueno y vosotros un papel muy bueno. ¿Qué crees que ha cambiado? Es verdad que el Calamocha, o sea, que le está costando un poco, ¿no? Pero ¿qué crees que ha cambiado a lo mejor en estos últimos 2 o 3 años, pues para tener 3 equipos en Teruel, en preferente y compitiendo a ese gran nivel? ¿Qué crees que ha cambiado tú que lo estás viviendo desde dentro? Pues a ver, el Cella sí que es un equipo que lleva prácticamente todos los años desde que se fundó en preferente, pero lo demás es que se le está dando un poco más de visibilidad a todos los jugadores que salen, porque aquí todos los equipos tienen divisiones de honor, cadete, infantiles, tanto como Liga Nacional. Y un poco es la salida que están teniendo la gente que vive en Teruel capital, por así decirlo, para su fútbol, ya que el resto de equipos que hay de tercera ref pues son de fuera de la capital. Igual es por eso una de las razones por las que estamos teniendo tantos equipos de la capital peleando en preferente. Fíjate, normalmente yo me acuerdo cuando estudié allí en Teruel, yo entrenaba con el filial del Teruel B, nuestro entrenador Choya se fue al Cella y se llevaba muchos jugadores del filial del Teruel B y era como una especie de correa de transmisión, lo que el Teruel pues desechaba, entre comillas, lo arramblaba el Cella y hacía muy buenas temporadas en preferente, pues bueno, siempre mitad de tabla para arriba, sin sufrir, y luego, pues bueno, Cella es una localidad, pues si no me falla la memoria, unos 3.500, 4.000 habitantes tendrá ya Sí. Cella. Que a mí todos los veranos me toca ir, que mi suegra, toda la familia de mi suegra son de allí, son cellanos. O sea, que me la conozco bien. Por cierto, que quiero mandar un saludo a una compañera mía de carrera
que es la panadera, una de las panaderas de Cella, la señora Mapi, que si estás por ahí, de dar recuerdos de mi parte. ¿Vale? Hugo. Vale. Y luego, Hugo, vosotros, ¿cómo lo estáis viviendo, ¿no? Esta temporada en el sentido de si tenéis los objetivos de mantenerse o realmente estáis viendo que lo habéis cogido bien al pulso y a la categoría y pensáis que podéis aspirar a más, porque al final el campo de Cella siempre ha sido un campo muy complicado, ha sido un campo muy grande que suele hacer frío, que además cuando sopla el aire, es muy curioso, porque yo me acuerdo que fui con la Almunia y yo decía, joder, pues un campo grande y luego se te hace tan grande que era complicado jugar, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis afrontando un poco este día a día? Pues la idea que llevamos es seguir como estamos hasta ahora. Este año es un año en el que estamos teniendo mucho compromiso, llegando a entrenamientos con 22 jugadores, en el que se está notando. Dudo que equipos de la categoría lleguen a estar tanta gente entrenando. Y nada, seguir partido a partido, porque es como la mentalidad que estamos teniendo desde la jornada 1 y así nos está dando esos frutos. Yo te quería preguntar tú dices bueno, que es el escaparate, ¿no? La salida de muchos jugadores de Teruel Capital en estos equipos. ¿Cómo habéis conformado la plantilla y cuál es, viendo cómo está siendo la trayectoria del equipo esta temporada, cuál es vuestro objetivo? Porque me imagino que el año pasado era salir pitando del descenso, pero este año que estáis ahí en estas posiciones altas de la tabla clasificatoria, la cosa varía y bastante, ¿no, Hugo? Sí, la plantilla, como he dicho antes, sigue manteniendo el mismo bloque que lleva desde estos últimos años. Son gente ya asentada en la categoría, pero sí que es verdad que este año se ha fichado mucha gente joven que viene de Liga Nacional, puede ser del Teruel o de haber jugado años anteriores. Y el objetivo es que sigue siendo el mismo, o sea, estamos disfrutando todos mucho, tanto del día a día entrenando como de los partidos. Nuestro estilo de juego nos vemos cómodos con ellos, tenemos tramos en los que tenemos el balón, también nos vemos cómodos defendiendo y saliendo a la contra, así que ese es el objetivo que tenemos al fin y al cabo, seguir disfrutando. La última, Rafa. Pues nada, Hugo, yo casi más que pregunta, un deseo, ¿no? que podáis terminar hasta el final ahí manteniendo el pulso. Y si te tienes que mojar, ¿a quién ves ahí en esas dos primeras posiciones? Y si me quieres me puedes decir al Cella y mojate por otro, y ahora que prácticamente habéis visto a todos. Pues por supuesto voy a decir al Cella en esas posiciones. Y luego sí que es verdad que nos falta enfrentarnos contra algunos rivales que están en la parte alta de la clasificación, pero el Alcañiz tiene un estilo de juego bastante marcado y creo que puede mantenerse ahí a lo largo de la temporada. Pues Hugo Ros, un placer tenerte aquí en La Grada FM, el rincón del fútbol turolense, aquí en nuestro programa. Por cierto, para los que seáis seguidores de Twitter, hay un perfil específico de fútbol turolense, que desde aquí le mandamos un saludo y que los que seáis de esa zona o los que queráis ver todo lo que ocurre en el fútbol turolense, ya sabéis, aparte de aquí, con el compañero. Mucha suerte, Hugo. Gracias. Una cosa, dinos. También me gustaría mandarle ánimos a mis 3 compañeros que ayer terminaron en el hospital. Vaya. Seguro que están en su casa ya con ganas de volver. Igual están viéndolo, así que nada. Así les mando ánimos y bueno, seguro que el domingo ya están dando mal otra vez. Pues esperemos que estén de corto y dando mal contigo. Un abrazo. Sí. Un abrazo. Gracias. Chao. Bueno, Rafa, te veo luego en segunda y en primera. Un abrazo. Chao. Vamos con Tercera Federación. Hoy sí que está con nosotros Laura Ferrer. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos rápidamente con nuestro análisis de esta Tercera Federación, donde se ha roto ya ese récord del Cuarte. Sí, tenía yo aquí 2 anotaciones. Primero, el cambio de líder, que pasa a ser ahora del Atlético Monzón. Y, por supuesto, lo que bien comentabas, que, bueno, pues tarde o temprano, desde luego que tiene muchísimo mérito porque han sido 12 jornadas más 31 minutos hasta que el Club Deportivo Robles fue el que
rompía esa buena racha prácticamente en todas las categorías del Club Deportivo Cuarte, que todavía no había encajado gol. Bueno, pues vamos con los resultados, vamos con los análisis. Ese Huesca B5 y Lloca 0. Pues sí, pues bueno, un Illueca que prácticamente Francho se quedó sin opciones en un partido que, bueno, pues mandó, y además marcando cinco goles el filial ostense, que ya empezaba marcando en el minuto 20, hacía solo el 1-0, Rodrigo Tapia de penalti el 2-0, y antes del descanso pues repetía goleador, y con ese 3-0 pues ya fue una losa insalvable para el Illueca, que se quedó, como digo, sin opciones. En la segunda parte 2 goles más, uno de Abel Sera y otro de Fontán, y al final ese 5-0 definitivo. El Cariñena, que recibía al Club Deportivo Binefar, también derrota 0-3, contundente. Sí, contundente, y eso es que es verdad que se vio un buen partido, buen fútbol en la Platera, pero también con un Binefar que estuvo muy, muy certero, que fue a por el partido y que se encontró con un gol antes del descanso. Ya sabes que ese 0-0 antes del descanso, bueno, pues promete una segunda parte distinta, pero ya marca mucho, ¿no? El irte con ese 0-1 al descanso, y de hecho pues hizo bastante daño. Gerard Querol era el autor, y bueno, nada más comenzar encima la segunda parte, pues marcaba el segundo de Mesa y el tercero Ale Rico. Y también buena noticia para el Club Deportivo Binefar, porque están teniendo minutos los juveniles, y eso es buena señal de que se está trabajando bien la cantera. Sí, señor, se marchaba la Siñi, la verdad es que nos sorprendió la salida, y ya tenemos a Lorient, uno Sí, de a los Lorient, juveniles que está que ha dando... participado ya en algunos partidos y también tuvo minutos en este, sí. Sí. Bueno, comentabas, el Sí, Cuarte, que pese a que se quiebra este récord, que no pierde 1-1 contra el Robres. no pierde, la imbatibilidad no la ha perdido, sí, de cara a puerta, pero como te decía, hombre, pues era cuestión de tiempo, ¿no? Desde luego ha sido un auténtico récord, y digno de tenerlo en cuenta y digno de mencionar, ¿no? Bueno, pues al final Pablo Hernández vio cómo encajaba su primer gol de la temporada, y además eso, que se adelantó el conjunto que viste de verde en el Municipal por 1-0 en el minuto 19, y luego en el minuto 31 pues Raúl Gómez fue el protagonista, ¿no? Que fue el autor del gol del empate del Club Deportivo Robres, y el que, como decíamos, rompía más de 1100 minutos de imbatibilidad. Vamos con el partido de entre el Almudévar y el Casetas 1-1. Teníamos a Víctor Izzo la semana pasada aquí, y ya nos comentaba que era un partido complicado, pero que ellos no iban a renunciar a su estilo. No, y de hecho no renunciaron, eso sí, tuvieron que sufrir mucho. Bueno, sabemos la dificultad que tiene siempre jugar en la Corona con el conjunto de José Carlos Gallego, que por cierto también una temporada más, porque Javier Comera se adelantaba al conjunto del Almudévar, y luego en el 89, o sea que tuvo que pelearlo mucho la Unión Deportiva Casetas. Ese empate puede ser bueno si finalmente, bueno, pues el próximo en casa, como se dice, pues logran los 3 puntos en esa lucha que están manteniendo, lógicamente, es un equipo recién ascendido a la categoría, para mantenerla. El Calamocha, que en Jumaya se dejaba los 3 puntos frente a un Caspe demoledor 0-2. Sí, podríamos haber dicho que era uno de los partidos destacados de esta jornada, y así lo fue, ¿no? Un partido muy disputado entre dos muy buenos equipos que trabajan bien, y que el Caspe dio un golpe encima de la mesa diciendo: aquí estoy, quiero pelear por los puestos de arriba. Lo hacía además en casa del líder, que ha perdido esa condición, como decíamos, es el Atlético Monzón el que ha retomado esa primera posición, y en el minuto 41 Carol Losin, o sea, antes de irse del descanso, y luego, como no, pues en el minuto 74 no faltó a su cita el espigado delantero Fran Rotellar, Francho. Como siempre. Tamarite 1, La Almunia 1. Así es, reparto de puntos en la Colomina, el conjunto de Félix Jiménez, que se adelantaron en el minuto 58 con el tanto de Nuevo, y posteriormente en una jugada, bueno, pues de estas desgraciadas, ¿no? Porque fue Juan Carlos Solana en propia metal que le daba un punto a la Almunia en este reparto tablas en la Colomina. Y en el Endeiza, el Andorra, que vencía 2-1 a, como siempre, un durísimo Belchite. Un durísimo Belchite que se fue muy amargo y quejándose mucho de una jugada bastante polémica. Se quejaron
de que podían haber rascado algún punto de ahí del Endeiza y al final no pudo ser. Sufrió mucho, como digo, la Andorra para sumar los 3 puntos. Un Belchite muy batallador, como digo, se quejó de mucho de la actuación arbitral. De hecho, Dani Bruna, el entrenador, acabó expulsado, el técnico, y también Javier Herrera, el portero, ¿no? Eran los minutos finales cuando justo llegó esa jugada polémica de un penalti. Los goles además adelantaron 0-1, lo hizo Sony para el Belchite, empataba Teddy y luego después, bueno, pues Paulo André Miranda hacía ese 2-1 con esa polémica desatada en el Endeiza, ya lo diré. Y si en Liga Nacional el Atlético Monzón es líder, también lo está siendo ahora en la tercera división, en la tercera Federación Aragonesa. 3-0 al Zuera. Efectivamente, fuera con sus problemas que ya conocemos. Está en un buen momento el Monzón, además, bueno, pues 2 goles de Wakati, que es uno de los que también marca las diferencias en esta tercera aragonesa, y uno de Arnau Teixidor, con lo cual, bueno, pues finiquitaron las poquitas opciones que podía haber tenido el Club Deportivo Zuera de haber sacado algo positivo de ahí de Monzón, del municipal. Y el último encuentro, el Utrillas, que empataba 0 con el Épila. Pues sí, un Utrillas en casa que, bueno, el punto es mucho y sabe mucho mejor para el Épila, a pesar de que acabó sin goles, no así para el Utrillas, que bueno, pues tendrá que seguir sufriendo y peleando en esta categoría para final de temporada, pues salvarla como en anteriores campañas, en anteriores temporadas, y ya digo que se hace escaso ese punto, sobre todo para el Utrillas, Francho. ¿Cómo va la próxima jornada, Laura? Pues mira, a ver, que la tengo por aquí y ahora te lo digo. Hay un partidazo, de hecho repite el Cuarte en casa en esa jornada 13ª, ya que recibirá a la Sociedad Deportiva Huesca B, ya en ese horario habitual. Luego el Casetas recibe al Monzón, nada más y nada menos que al líder, o sea que difícil papeleta, también se jugará a las 12 de la mañana. Bueno, el día 6, el sábado es cuando juega el sábado, es día 6. Es que Sí. hasta el día 6 del 12 ya no hay jornadas. Exacto, juega la porque selección. juegan las selecciones, exactamente. Entonces nos vamos ya al puente, como digamos, de la Constitución. A las 6 de la tarde se jugará el Caspe Cariñena, también buen partido. Otro, el Illueca Calamucha. Épila, Andorra, Binefar, Almudévar. La Almunia recibirá al Utrillas, ahí fíjate qué partido también. El Robre recibirá al Belchite y el Zuera al Tamarite. Como decíamos, cambio de líder es el Monzón con 26 puntos. Segunda plaza para el Calamocha con 25, 24 para Cuarte, 22 para Robrés y quinto es el Huesca B con 21 puntos, pero le sigue ahí con los mismos puntos el Caspe, que es sexto. Hablamos de las plazas de playoff, y por la baja, o sea, por la zona baja de la tabla, el Zuera con 4 puntos, también Belchite tan solo suma 4 puntos, Casetas 5, el Utrillas que tiene 8 y el Almudévar que tiene 10. Y ojo al Tamarite, que es 13º con 13 puntos, lo vemos un poquito abajo. Pero bueno, eso será dentro de una semana, casi 2. Pues Lara Ferrer, como siempre, un placer. El próximo análisis dentro de 15 días. Un abrazo. Venga, hasta luego. Vamos con la segunda federación. Vuelve Rafa Gracia con su chaletaco. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Francho? Pues si te parece... Se nos olvida antes y lo voy a comentar muy rápido, Dime. porque hay 2 partidazos tremendos en Regional Preferente. En el grupo 1 tenemos un Internacional Fraga, que es su primero contra segundo. Y luego en el grupo 2 tenemos el derbi de Teruel, el Teruel B con el Atlético de Teruel, pero tenemos una Cañizbrea. Es decir, en los 2 grupos tenemos primero contra segundo, así que vendrá muy bonita la jornada que viene con esos duelos por todo alto. Y además Pues ahora... Ahí veíamos, nos lo están preguntando, exacto. Se lo tenía anotado y se me olvidó comentarlo y digo, pues esto creo que es importante porque desde luego es la bomba, ¿no? Pues la semana que viene tendremos protagonista pues de preferente, ya que tenemos esos partidazos. Hablando de la segunda federación, hemos tenido de todo, más bien. Pues sí. Vamos a empezar por el grupo 3, que como lo vamos alternando, el Barbastro conseguía sacar un empate a 0 en el campo del Reus.
Viene el Barbastro de cosechar 2 empates a 0 fuera de casa. Es verdad que venía de perder el último partido en casa con el Tarrasa, con lo cual al final ha hecho 2 de 9 y poco a poco se está metiendo en la parte de abajo. A ver si la semana que viene es capaz de sacar el partido en casa y hacer buenos esos 2 puntos fuera de casa, que yo creo que tanto en Reus como la semana pasada en el campo del filial del Girona, pues son resultados muy buenos, ¿no? Y luego, pues por comentar un poco también nuestros aragoneses por el mundo, el Tarrasa de Álvaro Martín, que conseguía empatar en el campo del Barça Athletic, que es uno de los gallos. Un Barça Athletic que visita el Municipal de Balbastro esta semana. Correcto. Y luego el Español B de Raúl Jardiel y de Pablo Roldán, pues que poco a poco van escalando, que se han metido en la parte alta, que están en zona de playoff, y hay que poco a poco se están metiendo arriba. Al final, pues es un grupo muy complicado, y estuve un rato viendo el Sant Andreu Olot, que también lo pitó un trío arbitral aragonés, así que este grupo lo hemos tenido muy tildado, ¿no? de nuestro acento, de nuestra garra aragonesa. Así que eso, veremos a ver un poco el Barbastro, si lo que decimos, si es capaz de ir sacando los partidos en casa, que es donde se tiene que hacer fuerte, y si va sumando fuera, pues sí que lo harán bien y se mantendrán, pero al final es que el grupo es muy, muy, muy duro. Que en este grupo... El Barça Athletic, que sí que sorprende, ¿no? Un poco por todo lo que hay alrededor de él en cuanto a tema presupuestario, mucho jugador pues que viene del División de Honor Juvenil, de ellos, o sea, de lo que estamos hablando, ¿no? De jugadores que muchos de ellos con 18 años ya tienen la vida solucionada, él y toda su familia alrededor. ¿Tú crees que se les puede atragantar el Municipal? Porque esta vez sí que viene el Barça, lo que antes era el Barça B, que los recuerdos que tenemos, los que ya pintamos canas, fue con Guardiola en el Municipal de Balbastro. Yo tengo la sensación, Francho, de que el Barça lo tiene tan bien montado, de que le da más o menos igual la categoría. O sea, quiero decir, evidentemente, si pueden estar en primera federación, mejor que en segunda, y si pueden pelear por subir a la segunda A, mejor, pero no creo que les esté afectando las categorías al potencial que tienen de sacar jugadores en el primer equipo, o al menos aparentemente parece que no lo es. Entonces, pues bueno, yo creo que más se les puede atragantar si el campo no está en las mejores condiciones, que a lo mejor luego el resto de lo que es la categoría, ¿no? Porque es verdad que sí que pues seguramente ellos estaban acostumbrados a jugar en un campo que esté pues, en mejores condiciones de lo que a lo mejor puede estar el Municipal, pero desde luego es una baza fundamental para el Barbastro, ¿no? Aunque seguro que les gustaría que estuviera mejor, y llevan años peleando por tener el campo de césped artificial. Entonces veremos a ver si un poco si hace frío, que parece que va a hacer frío, si el campo no está en las mejores condiciones, y si al final podemos tirar un poco de garra y veteranía, pues a ver si el equipo es capaz de sacar esos 3 puntos adelante, porque fíjate, está con 14 ahí en el puesto de play-out, pero es que te puedes meter a un punto del play-off ganando un partido, ¿no? Entonces, sí, pues, sí. vamos a ver cómo se les da. Vamos a ver cómo se les da. Exacto. Vamos con el grupo segundo, que es donde tenemos ahí a toda la chicha, con un Utebo que sigue líder, que venció por goleada a la Mutilvera 4-0, pero vamos, le pudieron caer bastantes más a los navarros. Sí. Y eso que hasta la segunda parte no vinieron los goles, ¿no? Tenemos el Sebasconia 3, UDL 3, a la UDL que le sigue costando el arranque. El Utebo, pues que va a su marcha, ¿no? A su bola. De alguna manera. Y que bendita marcha, Rancho, bendita marcha la que marcha. Teníamos ahí el duelo de los que están más en la parte de abajo, ¿no? Ese Deportivo Aragón Euro, que hubo un empate a 0. Pues bueno, yo estuve el martes en las jornadas de los entrenadores, estuve un buen rato hablando con Geno, y me decía que estaban generando más ocasiones de las que luego eran capaces de materializar. Y bueno, yo creo que al final, yo le decía, ¿no?, que es un poco el reflejo, porque al final lo difícil es hacer gol, lo tienes que ejecutar más rápido, hacer en menos tiempo,
y el trabajo está. Entonces, pues por eso estuvimos hablando un poco de la diferencia de goles que habíamos hablado nosotros la semana anterior, ¿no? Que por eso el equipo tiene tan poca diferencia de goles, encaja tan poco, pero luego a lo mejor en esos metros finales pues les está costando más a los jugadores que el año pasado eran totalmente decisivos, pues como puede ser Paqui o como puede ser Charles o como pueden ser jugadores de este tipo que el año pasado te despistabas medio segundo y te la metían para adentro, y que este año pues al final pues este inicio de temporada les está costando más, ¿no? Y el EGA, que conseguía sacar un empate valiosísimo en el campo de la Sociedad Deportiva Logroñés, y el EGA pues que poco a poco se está sentando ahí bien en la categoría, pese a ser un equipo prácticamente nuevo, y que lo está llevando bien. Entonces, pues bueno, hemos tenido un poco de todo, Francho. Un poco de todo. Sí que lo que hablamos, ya están pidiendo la cabeza de Unai Mendía por tierras riojanas. Mala plaza, la verdad, muy mala plaza. Pero es que al final yo la he vivido de cerca, ¿no? Porque yo tengo mucha relación con Diego Martínez, que fue a Numancia, ascendió a Primera Federación y estando a 3 puntos del playoff lo echaron en Numancia y descendió, y desde entonces en Numancia no ha conseguido volver a la categoría. Al año siguiente fue a Logroño, a la UDL, y es verdad que bueno, pues que les costó, a él también le costó, y aún ahí pues también. Entonces, pues el año pasado se mantuvo la calma, se mantuvo bien y al final salió bien. Lo que pasa que es cierto que bueno, que el Teruel no es la UDL, ¿eh? No, desde luego, aunque se quiera mantener la misma estructura y la misma filosofía, evidentemente no es lo mismo. Y luego no tiene por qué salirte siempre de bien la misma jugada, ¿sabes? O sea, te quiero decir que al final repetir a lo mejor lo que pasó el año pasado, pues es complicado. Yo creo que este año hicieron ahí un proyecto, yo creo, más enfocados a ser campeones que a jugar un playoff. Y bueno, me queda mucho, pero es verdad que los que están arriba, pues ahora mismo pues están a otro ritmo y a otra velocidad, ya no solo a nivel de puntos, sino a nivel de sensaciones, ¿no? La sensación del lado de él es que no termina de cuajar ni de enganchar. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Bueno, pues vemos ahí la tabla clasificatoria. Lutebo, que es líder con 26 puntos, seguido por Sestao River con 25 y 23 el Tudelano, un Tudelano que perdía en el campo del Alfaro por 2-0. Por cierto, permíteme que mande un saludo al nuevo presidente del Logroñés, a Félix, que es seguidor nuestro, y ha salido, bueno, le ha caído, yo creo que no le ha caído el marrón, que le ha caído el honor de tener que manejar pues lo que es de los pocos clubes de accionariado popular que quedan en todo el fútbol de Estado español, como es el caso de la Sociedad Deportiva Logroñés o el caso de Unionistas, ¿no? O sea, que desde aquí feliz, que todo salga bien y que en tus manos ponemos el destino del Logroñés, que no es poco. Si te parece, tenemos un protagonista que es campeón de Europa con la selección de Aragón. No es Aitor, Jandro ha oído selección de Aragón y ha dicho, coño, la selección. A ver, Alex. Ahora lo tenemos. Buenas noches. A ver, que te tenemos congelado. Yo no sé si es porque tienes mala conexión. Esperas, te sacamos y te metemos. Vale. A ver si Jandro nos lo puede volver otra vez a meter. A mí me tocó hacer este fin de semana el derbi. Yo hablaba del derbi de necesidades entre el Deportivo Aragón y el Club Deportivo Ebro. No fue un partido de mucho fútbol, no nos vamos a engañar. Pero sí que vimos a un Club Deportivo Ebro muy rocoso, muy fuerte, muy duro en defensa. Se quejaban, yo los oía, porque es lo chulo de este fútbol, que los micros de ambiente entran tanto que se oye a los dos entrenadores, ¿no? Y se siente absolutamente todo. Se quejaba primero la RAD, que están afeando el partido y se te va a complicar la vida, le decía al árbitro principal del encuentro. Alex, tú que estuviste en el campo, que te llevaste alguna que otra también y también repartiste, ¿cómo viste el encuentro en un derbi donde siempre ir a la ciudad deportiva pues no es fácil, no es sencillo? Sí, bueno,
Tenemos problemas con tu audio. Sí, no sé qué pasa con tu audio, macho. Ya va y viene. ¿No te llega el internet bien a Robres o qué? A ver si conseguimos recuperarlo. Algo pasa hoy porque a mí también me está fallando bastante. O al menos eso Sí. me dice a mi Jandro. Al final, pues eso, el Ebro yo creo que hace su juego, ¿no? Yo creo que es muy acertado el construir un poco los equipos desde atrás y al final, pues eso sí que lo están consiguiendo. Al final, te lo digo prácticamente todas las semanas, Francho, que tiene una diferencia de goles de -1 que solo le tendría que hacer estar pues a lo mejor tres o cuatro posiciones más. Fíjate, está en play-out con 12 partidos disputados y solamente ha encajado 9, que es menos de un gol por partido. Entonces, pues bueno, yo creo que en el momento en el que sean capaces de a lo mejor pues poder aprovechar un poco mejor el balón parado o de que los de arriba pues cojan el punto, pues yo creo que al final ahí es donde puede pasar un poco esa diferencia de salir y pasar el año muy holgados, porque es verdad que pues eso, que les está costando ver puesta, porque es el equipo menos goleador. Entonces, Vamos pues a cruzar los dedos a ver si ahora vamos allá. le funciona ahora la conexión. A ver, me cambio de habitación. No sé si hemos ¡De mirado. lujo! ¡De lujo! Vale, No te muevas de ahí. vale, pues será eso. Bueno, cuéntanos lo que comentábamos de esa visita a la ciudad deportiva. Nada, eso, que un partido duro para los dos. Buscábamos sacar los 3 puntos para intentar alejarnos de sus puestos abajo. Ellos venían de una mala dinámica, nosotros veníamos de ganar en casa al Baskonia, pero intentamos pues eso, continuar sumando +3. Pero bueno, como has dicho antes, siempre es complicado visitar la ciudad deportiva. Los equipos de Emilio son equipos muy bien trabajados, que lo hacen bien con balón y además buscan muy bien las transiciones. Así que bueno, yo creo que tenemos que dar por bueno el punto, porque nunca es fácil puntuar en la ciudad deportiva y bueno, hacerlo bueno esta semana en casa con el Alavés, intentar sumar de 3. Estábamos comentando, Alex, antes de tu entrada, ¿no? Con Francho y le comentaba que había estado con Geno esta semana pasada en los entrenadores, ¿no? Que un poco el debe vuestro este año está siendo el estar un poquito más acertados, ¿no? De cara a portería contraria, porque creo que es muy complicado mejorar los números. Estaba aquí repasando y solamente el Sestao, Real Unión y Deportivo Alavés llevan menos goles encajados que vosotros, o sea que ahí pasa un poco eso, ¿no? El que intentar, ya no sé si a lo mejor generar más ocasiones o generarlas de otro tipo, ¿no? Porque en la faceta defensiva el equipo está trabajando como un equipo, que ya lo erais el año pasado y evidentemente esa parte la estáis manteniendo, ¿no? Está pasando ahí un poco el debe del ataque, ¿verdad? Sí, es cierto. Nosotros afrontamos los partidos desde mantener un bloque sólido, el que sabemos que es difícil puntuar fuera de casa, intentamos hacernos fuertes en casa. Sí es cierto que estamos generando bastantes situaciones de peligro y ocasiones para hacer más goles, pero no nos está dando a veces por mala suerte, que igual pegan el palo y no entra, o otras por culpa nuestra. Al final es algo que se puede trabajar y entrenar y tenemos que incidir en ello, porque por ejemplo, recuerdo en Sestao que vamos allí y hacemos un de los mejores partidos. Nos podemos ir al descanso 0-2 ganando, siendo generosos. Y en la segunda parte, ellos de una jugada individual, un golazo por la escuadra, meten un golazo, es la realidad. Y te vas perdiendo 1-0, te vas con sensación de, buah, que bien hemos trabajado, hemos tenido casos para ganar, pero al final sumas 0. Y como dices, somos de los menos encajados. Hace unas semanas éramos incluso el segundo menos equipo que goles encajaba de toda la segunda red de los 5 grupos y es uno de nuestros objetivos, desde mantener un bloque defensivo sólido, tener portería a 0 y a partir de ahí construir con nuestro juego e intentar aprovechar esas muchas ocasiones que tenemos, intentar hacer goles, está claro. Hablas del bloque y los que tenemos algo de memoria y os hemos narrado y os hemos seguido durante tantísimos años, para mí siempre vais a ser los chicos del Robres.
eso que se conformó allí, que habéis ido creciendo, Chiñachana, tanto con el Ebro como con la selección, mostrando muchísima fortaleza atrás, con Spi, con Uche, contigo, luego claro, al final todo acompaña, ¿no? Tienes a Charles arriba, gente que os conocéis muy bien y luego pues claro, teniendo de batuta al bueno de Genovés, ¿no? Que al final es alguien que os conoce muy bien y que sabe cómo exprimiros. Sí, eso es. Mira, me he visto el partido por la mañana que está guardado y te he escuchado que decías lo del el Robles y lo hemos comentado en el vestuario también, que es bonito que a la gente se acuerde de la gesta que hicimos en Robles. Al final, una población de 500 personas que sea campeón de Liga de Tercera, pues no sé si lo voy a repetir. Y como dices, somos un grupo que nos hemos juntado de la estructura Robles, que llevamos muchos años juntos con Genovés y tenemos muy clara cuál es la idea que tenemos que defender y la intentamos ejecutar como él nos pide. Y bueno, hasta el momento no nos ha ido mal, nos ha dado sus frutos y tenemos que seguir con ello porque creo que es el camino correcto y la línea que tenemos que seguir. Yo sí que os voy a hacer, antes de que te haga Rafa la pregunta, quiero hacer una puntualización. Para mí, el mejor jugador ayer fue Kevin Soeiro. Para mí, te lo digo narrando, viendo el partido. Yo no sé la de hostias que se comió y las que repartió, pero también cómo aguantó el balón y cómo hacía que el equipo se asentara. Estamos hablando de un 9 que a veces yo os veía muy replegados, hubo momentos del partido que estáis en vuestro campo y es muy jodido llegar a portería contraria saliendo de tu campo, ¿eh? Y aún así Kevin porque tuvo una que se la sacó el gatico Calabria. O sea que al final todos sabemos que esta segunda federación es una competición muy dura, ves los equipos que hay y yo me imagino, Alex, que tú cuando estabas en el Robes te llegan a decir que ibas a jugar contra la Morevieta y dices, tío, que te has fumado, que yo no sé si voy a llegar a jugar contra la Morevieta o contra el Sestao o contra los dos Logroñés. Sí, bueno, con lo de Kevin tienes razón. El trabajo que hizo ayer fue increíble. Yo se lo he comentado hoy, que nos dio mucho oxígeno al equipo, que cuando estábamos en nuestro campo y robábamos, empezamos la jugada conectando con el paquete de descarga de caras y a correr. Cuando hay un balón despeje a la espalda, el tío corre, choca con los centrales, bota el balón y ya sabes que se la va a llevar. Nos dio mucho aire. Muchas veces me ponía yo entre centrales y sabía que si la metíamos pinchadas o ir al cuerpo, algo iba a pasar. Y ya descargaba él y sacábamos fuera. El trabajo que hizo es muy bueno. Le faltó el gol, pero para que sea de 10 le faltó el gol. No tuvo ocasiones claras, pero el trabajo que hizo queda reflejado y vamos, yo con Soiro me voy a la guerra o donde sea, eso yo lo tengo muy claro. Yo también me voy con él a la guerra. Y sí, como dices, hace años me llegan a decir que vamos a jugar un par de veces en las Gaunas contra el Sestao y una Morevieta y no te lo crees. Esta semana he hablado también con Geno por el tema de la Copa del Rey que jugamos la semana que viene y yo me acuerdo que en 2022 creo que fue, o 21, no me acuerdo, cuando jugamos el Ebro contra el Celta. Contra el Celta en la Romareda. Que yo estaba en el Robles y fui convocado ese día y Geno, como también está metido en la estructura de Robles Ebro, echaba una mano a Jardiel. Y estaba con el vestuario de la Romareda y me dijo, buah, esto está muy guapo, no sé qué, tal, la experiencia. Digo, sí, más yo que soy zaragocista desde los 3 años, llevo 22 años, bueno, 20 años de socio y para mí, pues, vamos, un recuerdo inolvidable. Me decía, no te preocupes, que en unos años volveremos aquí. Yo pensaba, este tío, ¿qué dice? Si se tienen que dar demasiadas circunstancias para que estemos los dos juntos en el Ebro, que juguemos Copa y juguemos ahí. Y mira, no vamos a jugar en la Romareda como tal, bueno, pero en el campo del Zaragoza, en Ibercaja, y al final, pues eso, pasan los años, le das valor al trabajo que haces, a cómo lo consigues, sobre todo a la gente que te rodeas. Toda la gente de Robles, del pueblo y de Ebro, es un premio que también al Ebro que está trabajando muy bien
estos últimos años en la parte técnica y también institucional, así que yo muy contento de poder jugar estos partidos y afrontar estos retos. Yo creo que al final, Alex, un poco estamos viendo a los equipos aragoneses cada vez más o ya manteniendo un acento aragonés que creo que está siendo muy positivo, que hace a lo mejor unos años cuando saltabas directamente a segunda B se perdía eso. Yo creo que este salto a segunda pues lo está manteniendo. Luego también pues tenemos, por ejemplo, pues este año al Tarazona, ¿no? Que también tiene, pues si no me equivoco, pues entre Nieto, Borge, Vaquero, Ángel López, tiene 4 futbolistas más de Aragón, y yo creo que al final pues una de las claves es esa, ¿no? En vuestro caso, pues que venís haciendo bloque, pero que haya arraigo, ¿no? Porque vosotros es verdad que habéis mantenido muchos jugadores, si no me equivoco, de la plantilla del año pasado, pero también habéis incorporado gente, pues como Javier Hernández, ¿no? Que sin ser, sin haber jugado en el Euro nunca, pues al final es un jugador de Zaragoza, del Zaragoza, y que al final es como más sencillo, ¿no? Remar por la causa. ¿Cómo lo ves eso ahí? Sí, estoy de acuerdo. Creo que el jugador aragonés está infravalorado. Conforme pasan los años, es cierto que hay más equipos ahora con la nueva estructura en segunda ref, en primera ref, incluso en divisional juvenil, que hace años subía uno y al año siguiente bajaba y luego subía otro. Ahora está el Racing, el Montecarlo, el Zaragoza, el Huesca, y hay bastantes equipos hace años, ¿no? Y lo mismo con segunda ref y segunda B antes. Pues creo que se está trabajando muy bien en Aragón y bueno, al final nosotros fuimos campeones de Europa y antes la selección que yo no estaba fue campeón de España, que al final pues eso, creo que hay que darle valor a lo que Aragón está consiguiendo, que hay muy buenos jugadores y creo que los equipos también están trabajando muy bien en ese sentido. Hablaba Rafa de Javi. La semana pasada tuvimos a Raúl Rubio en el programa, que ya sabes que se nos ha marchado a Asturias, está ahí en el Avilés, triunfando, y nos alegramos muchísimo por él. Y él nos decía, hombre, yo sigo el programa, sigo los partidos, y a mí me tocó haceros la semana pasada contra el Baskonia. Le dije, pues tío, a la heroica, con Mateo expulsar en el 20, que para mí la expulsión fue, bueno, dudosilla, con una amarilla habría cumplido el colegiado. Pues hasta con eso, pues se plantaron ahí en el Carmen en la portería, con un regalo que les hizo el Baskonia y demás. Y hablábamos del trabajo de Javi, y dice, es que yo que lo he sufrido, para bien, que lo he tenido al lado, y es que con Javi me voy a la guerra. Tú que lo sufres semana a semana, que lo tienes detrás, dice, te pega todo el partido chillando y mandando, rajando, dice, pero no solamente a ti que lo tienes al lado, no, al tío que le toca defender, le come la cabeza al árbitro. Y yo, haciéndonos el derbi, es que lo veía que todo el que se le acercaba alrededor, fuerais vosotros o fuera del Deportivo Aragón o incluso el árbitro, bueno, al descanso se fue al vestuario comiendo la oreja al árbitro. ¿Tú que lo sufres? ¿Qué nos puedes contar de Javi? Sí, Javi es uno de los jugadores que más me ha sorprendido. Es de mi quinta y siempre me he enfrentado a él cuando él ha estado toda la vida en Zaragoza. Y claro, yo tenía en la cabeza la idea, pues eso, central de Ciudad Deportiva, que juega bien el balón, buen desplazamiento, buen conocimiento táctico, pero no, además de eso, el tío se baja al barro, va muy fuerte a los duelos, ese otro fútbol que tú dices lo Es hace canchero, increíble, es lo hace canchero. increíble. Sí. Y a más de un delantero saca de quicio. Y fíjate, para que Raúl Rubio también te diga eso, que Raúl Rubio también es peleón, es delantero peleón, que también jugué con él en el Giner. Le mando aquí un abrazo, que me alegro mucho que le vaya muy bien ahí en el Avilés. Pero sí, Javi, lo que te digo, de los que más me ha sorprendido este año por eso. Y entrenando compite con el que más, que si pierde el reducido ya pelea que me han anulado un gol, que no sé qué, que siempre quiere ganar, es un ganador, y pues gente que siempre quieres en tu equipo, y totalmente de acuerdo. Yo con Javi también a la guerra, con Javi Soiro, vamos, con los dos por delante. Pues nada, yo poco más que añadir, ¿no? Que al final me ha gustado mucho las reflexiones que estás haciendo, ¿no? Porque
Creo que son sensatas, y al igual que hablábamos la semana pasada con Raúl, ¿no? De gente que no le ha regalado nada, que ha pasado por todas las categorías y que ha ido poco a poco. Pues animaros a seguir trabajando igual y también animaros a que disfrutéis ese partido de Copa, que además yo creo que hay bastante gente que van o que vamos a acercarnos, ¿no? a veros y un poco pues a animar y a disfrutar porque creo que es un hecho histórico, y lo que venimos un poco hablando con Francho también, ¿no? Que al final el tema de la Copa hay muchas veces que despista, pero que al final no nos olvidemos que será muy complicado, que el año pasado, no sé si os acordáis, que el Egea hizo una campaña de que si ganaban la Copa del Rey nos regalaban jumpers. No sé cuántos jumpers. Sí, que estuvo muy bien, estuvo muy graciosa, ¿no? Pero al final yo creo que es muy complicado que el Ebro gane, y un poco pues que seáis capaces de disfrutarlo y luego de cambiar ese chip y que dentro de 3 semanas o un mes pues podamos estar hablando de que estáis ahí en mitad de tabla, que yo seguro que lo vais a conseguir y que lo estáis trabajando muy bien, la verdad. Entonces, disfrutarlo mucho, Alex, y hacernos disfrutar. Y luego, si podéis meter un golillo, pues ya guay, ¿no? Que cuando estás bien en los partidos de Copa y el pequeño le mete un gol, aunque vaya perdiendo 5-6-0, que no os va a pasar a vosotros, pues es celebrar como si fuera un 3-0 de maravilla. Pero yo no sé, mucho. Las veces que me ha tocado narraros, no habéis perdido, tíos. O sea, vosotros mismos. Pero el derbi en Copa contra la Sociedad Deportiva Tarazona, ahora estáis en penaltis. Sí. La última, olvidándonos de la Copa, que bueno, que todos sabemos lo que es, sobre todo para Kevin, que se va a enfrentar a muchos de sus excompañeros, como osasunista que es. Pero sí que te quiero preguntar por este duelo frente a Desbe, el filial Badajoz, que está plagado de jugadores aragoneses, que a veces nos olvidamos, pero Denis, Aragües, etc. ¿Qué Alavés os esperáis en el Carmen? Una copia del Baskonia, pero con más, como digo yo, con más graduación, porque son jugadores más veteranos, no tan jovencicos como los del Baskonia, que eran chavales de división de honor juvenil, muchos de ellos. ¿O qué Alavés te esperas? Pues nos esperamos un filial, pero que no es del todo filial. Es decir, es un equipo combinativo, pero que va a los duelos y que propone también juego directo. Creo que le beneficia también el contexto que se va a encontrar en Almozara. Es cierto que cuando jugamos en casa, los equipos vienen, la mayoría, muchos, vienen condicionados a lo que se van a encontrar. Viene, que sé, el Irún cuando vino, o la Morevieta, no es lo mismo que juega en su campo, y ya los equipos cambian un poco sus planes para contrarrestar a nuestro juego. Pero en este caso el Alavés creo que les beneficia también este contexto. Entonces nos esperamos pues un partido duro, también va a ser de muchos duelos, y creo que se va a decidir por detalles. Suena atópico, pero creo que es la realidad. En Almozara, cuando cualquier detalle, un saque de banda, una segunda jugada que aseguras fuera y un centro, te da vida. Y tenemos que intentar manejar las áreas, intentar ser contundentes y estar acertados arriba, porque si no, estoy seguro de que nos van a castigar y van a venir a hacernos daño. Entonces, partido complicado y... Dos de los 3 equipos menos goleados del grupo, Alex. O sea, es que al final... Sí. Esto que estás diciendo es lo que de normal pasará, está claro. Eso es. Bueno, pues Alejandro Muñoz, el capitano, mil gracias por estar con nosotros en la Grada FM. Agradecer también al departamento de prensa, que la verdad es que nos lo ha puesto todo muy fácil. Y lo dicho, que si metes gol, que nosotros creemos que sí que lo vas a meter, ya sea en este o en el de Copa, que te acuerdes de nosotros y nos hagas el gesto de la L, de la Grada FM, ¿vale? Vale, bueno, muchas gracias y encantado de pasar un rato con vosotros. Yo soy oyente en podcast y me gusta estar también al tanto. Me gusta el fútbol, me gusta escuchar, me gusta ver y nada, yo encantado de echar un rato con vosotros y pasar un rato. Y bueno, si meto gol, yo encantado de hacer las L's que sean. Por fin, son más mejor. Si son más mejor. Un abrazo, Alex. Adiós. Adiós.
Bueno, Rafa, muy rápidamente. Vamos con los próximos rivales de los nuestros, porque ya nos espera un protagonista de excepción, que todos sabemos por qué se para la tercera. Sí, pues bueno, ya comentabas el Barbastro, ¿no? que tenía el partido del filial del Barça. El Ebro ya lo hemos comentado también, ¿no? Que recibe al filial del Deportivo Alavés. El Utebo viajará al campo del Real Unión, partido complicado y duro. Y hay otro duelo de filiales, que es el Eibar con el B con el Deportivo Aragón. Y el Egea pues se enfrentará a la Morevieta en Luchán, así que vamos a ver cómo será la jornada y ojalá que la semana que viene traigamos muy buenas noticias para todos. Ojalá sea así. Rápido en Primera Federación, porque si no nos pilla el toro. Recordar 2 resultados, por desgracia, 2 derrotas. 1-0 sí. El Alcorcón, que venció a la Sociedad Deportiva Tarazona. Yo creo que hacía mucho tiempo que no había tan enfadado al míster de la Sociedad Deportiva Tarazona, que en rueda de prensa dijo: yo solo exijo respeto al Tarazona. Con eso creo que lo dijo todo, absolutamente. Y el Club Deportivo Teruel, que después de hacer un partido extraordinario, pues se dejó los 3 puntos en Pinilla, 0-1 contra el Juventud Torremolinos. También veíamos al míster del Club Deportivo Teruel decir: ojo, que hay que estar en lo bueno y en lo malo. Sí, bueno, yo creo que al final, yo creo que el inicio de temporada del Teruel, y yo como turolense que me considero, era ilusionante, pero yo creo que al final hay que tener los pies en el suelo. El año pasado yo semana tras semana sufría con el Tarazona y luego el Tarazona lo salvó con creces, pero esta categoría es muy complicada, es como la segunda división, es una liga muy larga, no te das ni por descendido, ni por ascendido, ni por salvado, menos en la jornada 10 o 12, entonces yo creo que pues lo que decía el míster, ¿no? Que hay que tener calma, que hay que saber qué es el Teruel, contra quién se está enfrentando, que es un equipo recién ascendido. Y yo creo que lo que tiene que hacer esto es ayudar a disfrutar o a saber disfrutar cuando el Teruel lo va a ganar en Campo Pinilla, pues que la gente disfrute de ese partido y no piense a ver dónde vamos a la semana siguiente, sino disfrutar el día a día, porque al final aquí tenemos pues rivales de una entidad, pues Sabadell, que lleva un equipazo, Cartagena, el Dense, Alcorcón, que son equipos que hace nada han estado en segunda división, un Real Murcia pues que está peleando ahí, está en la parte de abajo, entonces es un grupo muy complicado y que hay que disfrutarlo como se merece y pensar en el día a día. La próxima semana la Sociedad Deportiva Tarazona, que se desplazará al campo del Atlético Sanluqueño, y el Club Deportivo Teruel, que también jugará, en este caso el Teruel el domingo, frente al líder, frente al Atlético madrileño. Bueno, que esta jornada no jugaba por una intoxicación contra el Marbella. Pues fíjate que complicada, ¿no? La salida, y bueno, al final jugar fuera de casa siempre es complicado. El sanluqueño, aunque va a la parte de abajo, pues al final son rivales que son siempre duros, y yo creo que lo que tienen que hacer es un poco reponerse lo de esta semana y seguir trabajando, porque al final, pues fíjate, aquí si te quitas prácticamente, haces una campana de Gauss, Franche, te quitas a los 3 primeros, que van más 10, más 7, más 4, a los 3 últimos, menos 10, menos 6, menos 4, el resto entre el cuarto, que es el Teruel, y el 17º, que es el Sevilla Atlético, están entre más 2 y menos 2. Pues fíjate tú cómo van los resultados en el 0-0, 1-0, 1-1, 0-1, entonces pues está todo muy disputado, y al final aquí todos los equipos entrenan bien, todos los equipos trabajan bien, y la moneda pues puede caer de un lado o en otro en cualquier jugada si te despistas. Ahora sí, que ya damos por finalizada la Primera Federación, nos centramos en nuestra selección, en la campeona de Europa, y tenemos a su nuevo míster, Aitor Pardo. Ahora sí, muy buenas noches, Aitor. Buenas noches, Francho, ¿qué tal? ¿Cómo recibes este reto, este encargo ilusionante, que es recoger a la campeona de Europa y volver a empezar de cero, porque es así? Pues tú lo has dicho, ¿no? Es un reto ilusionante. La verdad es que es un cambio de ciclo después de los éxitos cosechados en las 2 últimas temporadas. Y para nosotros, bueno, pues como todos los años que afrontamos nuevo reto,
con la selección, diferente categoría, porque es verdad que es muy diferente el trabajo con los infantiles, alevines, cadetes, al trabajo con los jugadores de tercera, pero con muchísima ilusión de hacer una buena temporada. Hola, Aitor. Buenas noches. Lo primero, comentabas pues que es muy distinto, ¿no? El trabajo con unos y con otros. Pues entiendo que sobre todo a nivel de lo que es la gestión no es lo mismo gestionar un infantil que gestionar un senior y sobre todo este tipo de jugadores, pero a nivel de lo que es el proceso de selección, de captación y del análisis, ¿habéis variado algo lo que hacíais en infantil o estáis siguiendo más o menos un poco la metodología de trabajo que también os ha funcionado en las categorías más tempranas? Bueno, la metodología es muy similar, ¿no? Al final, la estructura un poco del trabajo del día a día, de la semana de entrenamiento simplemente se reduce al miércoles, entonces en ese sentido es verdad que el trabajo es muy parecido, pero luego lo que es el trato con el jugador, pues claro, no tiene nada que ver, ¿no? Cuando estás hablando con chicos de 13, 14 años, que es lo que estábamos haciendo hace un mes cuando preparábamos la primera fase de la sub-14, pues no tiene nada que ver cuando estás en un vestuario con jugadores de tercera división. El que menos tiene son 22, 23 años, pero es que tenemos jugadores con los que incluso nosotros, cuerpo técnico, hemos coincidido con ellos jugando, con lo cual, pues bueno, estos muy diferentes en el trato personal, pero sí que es cierto que en cuanto a la metodología, el sistema de trabajo, pues es muy parecido. ¿Te lo han puesto muy complicado a la hora de seleccionar a nuestros chicos o no? Bueno, es verdad que es una selección muy peculiar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, con los pequeños que vas a ver los partidos y dices, bueno, pues el 8 funciona bien, ya el 8 lo llamo. Aquí hay jugadores en tercera división que crees que pueden encajar en tu idea de selección y resulta que han tenido ficha profesional, circunstancias pues, bueno, que afectan a la hora de componer la selección. Entonces, bueno, en ese sentido es cierto que ha habido dificultad, pero nosotros estamos muy contentos. Al final el grupo que hemos hecho creemos que es un grupo competitivo, en lo humano es un muy buen grupo y yo creo que esto es fundamental para estas competiciones que son tan cortas. Y ahora, pues bueno, deseando ya que llegue el viernes, el primer partido con Extremadura, para ver si estamos a la altura de las circunstancias. Estamos aquí viendo un poco, Aitor, la lista, ¿no? de los jugadores y es verdad que pues estoy viendo ahí a jugadores como Manao o gente que ya son muy veteranos, incluso Jorge Cabrero, ¿no? Que está en Caspe y ha estado muchos años en Belchite. ¿Cómo has visto al grupo en el sentido de si siguen teniendo el mismo hambre a pesar de ser campeones de todo o cómo se respira, ¿no? Dentro del vestuario y de la dinámica de trabajo el grupo este que habéis conformado? Bueno, yo creo que es un grupo competitivo. Es verdad que en comparación pues, con la temporada anterior, creo que un tercio de los jugadores que tenemos, de los 18 que van a venir a esta primera fase, fueron campeones de Europa, pero algunos de ellos con un papel poco protagonista. Entonces, bueno, ya digo, es un cambio de ciclo. Creemos que ahora sí que van a tener un papel pues, más protagonista, más activo en el día a día, en el campo. Y en general, pues bueno, un grupo con mucha ilusión, con hambre de hacer cosas importantes, respecto que hay jugadores que ya podían haber estado en la selección temporadas atrás, pero bueno, no lo estuvieron y ahora mismo se les presenta una oportunidad única, con lo cual, bueno, vamos a ver si somos capaces de confeccionar bien ese puzzle. Hasta la fecha estamos contentos del trabajo que hemos tenido en las pocas sesiones que nos hemos juntado, pero bueno, sí que la semana pasada que jugábamos partido con el Robres, un poco el mensaje era ese, ¿no? Ver si éramos capaces de ver en el campo esa idea que nosotros queríamos, que habíamos transmitido en las sesiones anteriores, y fue así, con lo cual, bueno, pues esperanzados en que vamos a hacer una buena primera fase. Vamos a ver una línea continuista de lo que ha sido esta selección campeona de Europa, o le vas a meter tu impronta, Aitor. Porque sigue viendo la lista. Hay muchos jugadores, bueno, habéis sabido repartir entre prácticamente todos los clubes de tercera federación, en nuestra tercera división aragonesa, pero sí que, por ejemplo, pues el caso de Torcal, que sí que me sorprende que
que creo que no está, ¿no? En la convocatoria. Puede. Sí, estaba, sí. Sí estaba, es que cada vez veo menos con Gato Escayola, también os lo digo, ¿eh? Pero sí he visto a Josep, del Monzón, o sea que no me sorprende porque le hemos visto, se le caen los goles de los bolsillos. Pero sí que me gustaría preguntarte. Que es muy espabilado para llamar a Josep. sí que te quería preguntar por si vamos a ver una línea, sobre todo continuista en cuanto a jugadores y sobre todo al estilo. Bueno, en cuanto a jugadores, ya te digo, hay un tercio de los jugadores que están este año con nosotros que ya fueron campeones el año pasado y en ese sentido sí que va a haber una línea continuista, pero bueno, al final, más que el sello que nosotros le queramos poner a la selección, el fútbol es de los futbolistas, ¿no? Y van a ser ellos un poco los protagonistas de todo y los que le van a dar forma al equipo, ¿vale? Es verdad que nosotros llevamos ya más de 10 temporadas en la selección con muchas generaciones diferentes. Y sí que es verdad que intentamos que todos los años la selección aragonesa sea una selección reconocida, ¿no? Es decir, que sea competitiva, años pues que tienes un perfil de jugadores que te permiten tener más el balón, ser más combinativo, otras veces que tienes que adaptar a los jugadores destacados de esa generación y practicas otro tipo de fútbol, pero bueno, un poco lo mismo que estabais hablando antes con el Ebro, ¿no? Y el Robres, desde la solidez, intentar construir un equipo competitivo. Aitor, yo creo que ya te queda lo que estabas comentando, ¿no? Que lleváis pues 8 o 10 años ahí en la selección, ya te queda poco, si mantienes en la absoluta, ya te quedará poco para coger de segundas vueltas a muchos de los jugadores, de no ser que tengan ficha profesional, porque es verdad que sí que creo que en las infantiles, ¿no? Pues tienes que tener 2 de primer año en el campo, como máximo 3 o 4 de un equipo, ¿no? Y aquí cambia un poco, pero tiene que hacer, ¿no? Ilusión como entrenador, como seleccionador, el haber llevado a chicos a lo mejor en infantil o en cadete y luego poderlos llevar a la absoluta, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves tú como seleccionador ese punto? Sí, para nosotros es algo bonito, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta selección tenemos jugadores como, por ejemplo, Cristian Jus, que es un chico que estando en el Zaragoza Alevín estuvo con nosotros en la selección, Alevín. Además, llegamos a alcanzar la fase final. Un chico con el que luego volvimos a coincidir en la etapa cadete y también hicimos una muy buena temporada, fuimos subcampeones de España y ahora nos lo volvemos a encontrar en la selección regional. También pasó con Torcal, un chico que estuvo con nosotros en cadete, con Jorge Cabrero, que a nivel de clubes también estuvo con nosotros en una etapa infantil. Entonces, bueno, para nosotros es una satisfacción, ¿no? Ver que esos chavales que has llevado hace muchos años han seguido progresando en esto del fútbol y ahora mismo, pues bueno, se encuentran en alto nivel, compitiendo bien en la tercera división y el único problema es que te das cuenta que van pasando los años y dices, estamos ya mayores. Fíjate, tú dices eso de los que has seleccionado y de los que has tenido en tus manos. Ahí me pasa al revés, a mí con el micro. Muchos de los jugadores que ahora estás llamando tú, pues me ha tocado narrarlos o bien en el Aragón Cup o en el César Augusta, los vas creciendo, te das cuenta que te vas haciendo viejo, pero también es muy satisfactorio, porque ves que muchos de esos chicos han llegado al final a donde todos pretendíamos. Sí que te quiero preguntar por los rivales, que muchas veces, siempre ponemos la lupa un poco en cómo son el resto de equipos. ¿Qué idea fuerza nos pueden lanzar? Tanto de los asturianos, creo que es, si no me falla la memoria. Extremeños y canarios. Extremeños y canarios, eso. Bueno, es verdad que igual que en categorías base las selecciones son muy fáciles, ¿no?, de identificar. Aquí en la categoría regional, categoría UEFA, las selecciones son un poco más variadas, ¿vale? Normalmente es verdad que las selecciones extremeñas suelen ser selecciones muy ordenadas, que tiran mucho de lo físico y sin embargo los canarios, aunque suene atópico, pero suelen ser selecciones con muy buen nivel en lo técnico, pero a veces un poco anárquicos, ¿vale?, a nivel táctico. Esto es un poco lo que nosotros nos hemos encontrado otros años porque ya nos hemos enfrentado bastantes veces a Extremadura y a Canarias. Aunque ya digo que al final es un poco una incógnita, ¿no? Al final esta selección, por el tema de las fichas profesionales, etcétera, es un poquito más complejo y ya digo que puede ser una incógnita lo que nos encontremos el viernes.
Pero bueno, al final, un poco nosotros a lo que le damos importancia es a nuestro grupo. Es decir, nosotros desde el principio hemos intentado que la idea clara que nosotros teníamos en la cabeza la conociesen los jugadores. Y ya digo que el miércoles pasado, en la única prueba que hemos tenido, nos fuimos contentos a casa por eso, porque habíamos visto un equipo reconocible, que se parecía muchísimo a lo que nosotros queríamos, y ahora solo queda esperar si eso tiene continuidad de cara al viernes. Porque, Aitor, en este tipo de torneos así y a lo mejor más con esta regional, entiendo que intentarán recoger informes, pero tienen que ser informes más individualizados de los jugadores que del equipo como tal, ¿no? O directamente te preocupas solamente de lo nuestro, que ya tenemos bastante, y luego 4 pinceladas. Es que eso cómo gestionarlo, porque al final, si te coges, viendo la lista, me parece que había pues por lo menos 10 equipos, ¿no? de Aragón. Al final, si tú te tienes que analizar 10 equipos de Extremadura y 10 equipos de Canarias, pues al final en contextos totalmente distintos, en equipos totalmente distintos, es muy complicado, ¿no? Pues, pasa por prepararte tú y ir con tu idea hasta el final, ¿no? Sí, así es. Al final nosotros hemos intentado centrarnos mucho en nuestro grupo. Y bueno, es verdad que puedes tener algo de información de los jugadores rivales, pero es verdad que como equipo es muy difícil encontrar. Al final ellos han tenido lo mismo que nosotros, 3 sesiones, con lo cual es muy difícil. Sí que de cara a una posible siguiente fase, que será fase intermedia, que se juega a finales de enero, pues bueno, todas las selecciones habremos competido, con lo cual en caso de superar esta primera, ya tienes esa referencia de lo que haya sucedido ahora, ¿no? De esos 2 partidos que todos hayamos jugado. Pero ahora mismo se está muy lejos. Nosotros, incluso Canarias está lejos. Solamente nos centramos en el partido de Extremadura, porque es verdad que si somos capaces de sacar el partido de Extremadura, bueno, pues estaremos en una posición muy ventajosa de cara a afrontar el partido del domingo y poder acceder a una futura fase intermedia. Pues Aitor Pardo, como siempre, la grada de FM con nuestra selección, con la aragonesa, desearos todo lo mejor, hacer un llamamiento a los aficionados, que se juega el viernes a las 10 de la mañana, ¿puede ser? Viernes a las 11 y domingo a las 10. Y domingo, exacto. Que estarán las cámaras de Aragón Televisión y de Aragón Deporte, y que ahí estaremos pues todo Aragón con vosotros, para ver si podemos de nuevo volver a revalidar ese título de selección europea, ganadora del Campeonato de Europa. Un abrazo, Aitor. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Bueno, Rafa, pues vamos a acabar ya, ¿eh? Hora 45, yo creo que... Fíjate, empezábamos a las 10 menos cuarto con eso de acabar antes, pero se nos va estirando la cosa. Y es que cuando tienes tanta buena gente en el programa, pues cuesta mucho el acortar. Hasta que no nos apague algún día Alejandro el enchufe sin avisar, no aprenderemos, Francho. El otro día el pobre estaba borrando vídeos de la plataforma nuestra del Stranger porque se quedaba sin hueco. Decía, pero daros vida, joder, daros vida, que se está acabando esto. Bueno, que lo vamos a dejar tranquilo al mozo. Que mil gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta este último protagonista, con Aitor Pardo, con el nuevo seleccionador de nuestra selección absoluta, la selección aragonesa, que va de nuevo a optar a ese campeonato de Europa. Ojalá lo volvamos a revalidar. Y que nosotros lo único que os pedimos es que os suscribáis, que nos quedan 24, 23 suscriptores para alcanzar los 500, que es muy importante para el canal, y que con eso pues pretendemos hacer otras cositas. Ya os iremos contando, no seáis parceros. Rafa, un abrazo. Gracias, hasta la semana que viene. Bueno, señores, que ya son las 11:30 de la noche, que creo que ha sido más que suficiente. Vamos a bajar el telón. El miércoles volvemos con 40 por 20, con la voz del futsal aragonés, con el post-derby, con todo lo que tenemos, que es mucho y mejor. Y la semana que viene, aquí en la Grada FM. ¡Sed buenos! ¡Adiós!